Cuando utilizamos frases como prestar atención y llamar la atención, nos estamos refiriendo a una función cognitiva sumamente compleja. ¿A qué se llama atención selectiva? ¿Cambia la atención a lo largo de nuestras vidas? ¿Existen condiciones en las cuales nuestra atención se ve disminuida? ¿La atención puede mejorarse? ¿Es más difícil para el cerebro adulto entrenar la atención? ¿Qué es y cómo puede tratarse el trastorno de ADHD? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos develar aquí, en el segundo bloque de Los Enigmas del Cerebro. Este es un ejemplo claro de atención selectiva. Usted tiene diferentes palabras en diferentes colores y el color no coincide con la palabra. Usted tiene que decir el nombre del color y no de las palabras. Para eso tiene que inhibir, que frenar cierto estímulo para procesar y concentrarse en otro. Este es el proceso cerebral de atención selectiva. Déménager? Et pourquoi? Je viens d'arriver. C'est que c'est pas terrible ici. L'immeuble est insalubre. Les murs s'effritent, ça fuit partout. Peut-être que dans le fond, vous me trouvez antipathique. Moi? Ah oui, vous parliez comme si vous vouliez que je parte. Ah non, pas du tout, au contraire. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Y ahora los invito a ver la segunda parte de la conversación con Mike Posner, quizás el mayor experto en el estudio de la atención a nivel mundial. Mike, ¿cómo se puede alterar la atención en forma patológica? Well, it can be altered normally and pathologically. But we know there are differences that occur, such as attention deficit disorder, in which children have especially difficult times in orienting and maintaining their attention in the environment. It probably involves initially the alerting network. Later on, it probably involves the executive and orienting networks as well. And so that's a more difficult problem in maintaining maintaining attention. It's often also, just as in other people, influenced by interest. So the same child who has very difficulty attending in classroom might not have much problem on the playing field or some other place where their motivation is properly, which is heavily involved. ¿Existen formas o maneras de entrenar la atención? We've and others have been investigating different methods. The original work came by a Swedish investigator, Turko Klingberg, who investigated children of about 8 to 10 who had attention deficit disorder, and he attempted to train them by working memory training. This is a form of training where you have to remember something that occurred 1, 2, 4 or more items ago, and it can be very difficult, and what he did is adjust its difficulty, so as you practiced it, it got more and more difficult, so you're always kind of working at your limit. And he found that several weeks of training with this working memory training actually improved the subject's attention, both in that task, but also in other related situations, like in the classroom situation. And in recent years, my colleague Yuan Tong and I have been studying a way of changing the brain state through meditation, which also improves, for example, the executive memory network, the executive attention network. And we've shown improvements in undergraduates in that network and have tried to trace some of the neural changes that developing the skill of adapting this brain state allows you to achieve. La atención se puede afectar y puede no funcionar normalmente. Un ejemplo característico es cuando alguien de 65 años viene al consultorio y dice: doctor, tengo problemas de memoria. En realidad hay que investigar, porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces el problema no es de memoria, es de atención. Y como dijimos antes, la atención es el primer paso para tener una memoria efectiva.
Además, existe otra condición denominada trastorno de atención con o sin hiperactividad. Se puede manifestar en la infancia, pero esto generalmente en el 70% de los casos se prolonga durante toda la vida. Seguramente usted conoce el déficit de atención con o sin hiperactividad en niños. Es muy conocido, hay mucha publicidad. Algunos dicen que está sobrediagnosticada. En mi experiencia personal, quizás está en algunos casos sobrediagnosticada y la conducta del niño es normal. Pero también, en mi experiencia personal, veo casos con chicos con ADHD que no son diagnosticados correctamente. O sea que en ese caso estarían subdiagnosticados. Y ya no hay dudas que esta condición existe. Todavía no sabemos la causa, pero se cree que hay una combinación de factores genéticos con factores ambientales. ¿Cuáles son los síntomas de esta condición? Bueno, básicamente hay 3 esferas de síntomas. Una es falta de atención. Los chicos o adultos no pueden concentrarse en una tarea por un periodo prolongado de tiempo. Además, se distraen fácilmente, pierden cosas. Cuando otra persona les habla, pareciera que ellos no escuchan, que están atendiendo a otra cosa. Sin embargo, pueden tener una atención en algo que los motive. A veces esta gente puede ser muy eficaz en concentrarse en algo que realmente los motive, pero dejar de lado todo lo demás en el mundo. Estas personas con déficit de atención, con o sin hiperactividad, las siglas en inglés serían ADHD, son personas que se distraen fácilmente, que se olvidan de vencimientos, de citas, olvidan cosas, pierden cosas, no pueden organizar bien el día a día, su vida es un poco un caos. Cuando esta condición se asocia a impulsividad, puede haber desinhibición. Las personas están permanentemente moviéndose, no pueden esperar una cita, no pueden esperar que el otro termine de hablar, lo interrumpen, manejan con riesgo y no pueden controlar sus impulsos. No hay un test diagnóstico para esta condición. El diagnóstico se hace basado en los datos de la familia y del sujeto, con una serie de estudios médicos por un experto. Además, ¿cuándo se debe tratar a esta gente? Bueno, muchas de estas conductas suelen ser normales. Todos tenemos un poco de desatención, de impulsividad, pero cuando esta sintomatología afecta la esfera familiar, social, educativa o laboral, cuando afecta nuestra vida, se debe recurrir a ayuda médica. Y ahora vamos a hablar con la doctora Lichinsky y con un paciente para analizar esta condición. Yo tengo 3 hijos, entre ellos uno que en algún momento le diagnosticaron dislexia en el colegio, le costaba muchísimo concentrarse, era muy hiperactivo, andaba de acá para allá. Me hicieron un mínimo resumen de lo que era la historia de mi hijo, de lo que él le estaba pasando y yo dije, esto es lo que a mí me pasó toda la vida. Alicia, ¿qué es el déficit de atención e hiperactividad del adulto? Justamente es un cuadro que comienza en la infancia, pero que habitualmente persiste en la adolescencia y en la adultez, en un 60 a 80% de los casos. Lo que más suele persistir son los síntomas que tienen que ver con problemas de atención, que es poder fijar la atención en un objetivo, luego sostenerla en el tiempo y finalmente poder desengancharse de una actividad y pasar a otra. Tenía muchísimos problemas de atención. Me anoté 10 veces en distintas facultades para seguir distintas carreras. Yo llegaba a las clases en 5 minutos a lo sumo y ya me tenía que ir porque no podía seguir la clase. Por eso van a tener problemas en sostener actividades, en sostener una lectura prolongada, en sostener la atención en una película prolongada, en una clase, en cualquier tarea prácticamente. Y también les va a pasar que cuando se enganchan en una actividad que justamente están motivados y les interesa, les cuesta desengancharse de esa actividad. Mientras estuve trabajando,
me generaba muchísimas complicaciones porque necesitaba tiempo para prestarle atención y atender a las cosas y no lo podía lograr. Concretamente lo que importa es cuando esto impacta en la vida normal de la persona y esto hace que la persona no pueda desarrollar al máximo su potencial justamente por este problema. Ahí es donde se recomienda una evaluación, un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento, que afortunadamente hay tratamientos muy exitosos. ¿Y podemos hacer una reflexión social sobre la atención? Bueno, quizás debemos recordar la sabiduría vertical del árbol, que logra equilibrar su follaje con su raíz. No podemos tener memoria si no tenemos atención. Tenemos que tener una atención sostenida, a veces selectiva y a veces dividida, para planificar también nuestro futuro. ¿Qué aprendimos hoy? La atención es un recurso limitado. Hay diferentes tipos de atención. Atención sostenida, dividida y selectiva. La atención es crítica para nuestra memoria. Si no prestamos atención a un evento, luego obviamente no podremos recordarlo. Hay redes cerebrales involucradas en los procesos de atención. Sin embargo, se ha podido detectar 3 áreas críticas: el área frontal dorsolateral, el área ocular frontal y el área parietal. Además, si tomamos en cuenta el proceso de estar alerta, se puede incluir el área reticular en el tronco cerebral. La atención se puede alterar. Trastornos del ánimo alteran la atención y a su vez este proceso va a alterar la memoria. Existe una condición denominada trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. La causa no se conoce, se cree que están involucrados factores genéticos y ambientales. También podemos ver déficit de atención con lesiones cerebrales, como discutimos en episodios previos de los enigmas del cerebro. Esta condición se denomina hemi-inatención. El paciente no puede atender al campo visual contralateral a la lesión cerebral sin que haya problemas sensoriales. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Los Enigmas del Cerebro. Gracias por estar en este viaje maravilloso a través del objeto más complejo del universo, el mayor desafío de la ciencia actual, conocer el cerebro humano. Los espero la próxima semana, en donde evaluaremos el cerebro motor, las partes cerebrales involucradas en el control del movimiento. Y además vamos a ver condiciones en que la parte motora de nuestro cerebro está afectada, como la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de neurona motora. Nos vemos la semana que viene.